Hablemos acerca de fórmulas empíricas y moleculares. Bien, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es una fórmula molecular? ¿Qué dice? Hablando de fórmula química, es la fórmula química que indica el número y tipo de átomos distintos presentes en la molécula. Si usted quiere, en términos más simplificados, podemos decir que la fórmula molecular es la cantidad real de átomos que conforman una molécula. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir si hablamos ya ahora de fórmula empírica? Dice que la fórmula empírica es la mínima relación de átomos en un compuesto. ¿Qué nos referimos con fórmula molecular y empírica? Por ejemplo, si un compuesto tiene esta fórmula molecular, por ejemplo, carbono 4, hidrógeno 10, que en realidad es la fórmula molecular del butano, ¿cuál es la fórmula empírica? Si usted quiere fórmula simplificada, en algún caso le llaman algunos autores. ¿Qué hacemos? Es como si este butano, que ahí está, usted empezar a simplificar, ¿no? Mitad de 4 vendría 2, mitad de 10, 5. Bueno, puede seguir simplificando. Aquí alguien va a decir que no, porque no son múltiplos. Entonces, su fórmula empírica sería 2 carbonos y 5 hidrógenos. La fórmula más sencilla, más simplificada del compuesto. Otro ejemplo, ¿qué tal si tuviera esta fórmula usted? Muy bien, ahí está. Ese puede pertenecer al ciclohexano. Muy bien. ¿Cuál sería su fórmula empírica? La fórmula simplificada, si usted desea. Fórmula simplificada sería decir que alguien saque mitad de 6, 3, mitad de 12, 6, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. ¿Cuál sería la fórmula empírica del ciclohexano? Un carbono y 2 hidrógenos. A esto llamamos fórmula empírica. Vea que habitualmente cuando hablamos de fórmula empírica y molecular, hacemos referencia a compuestos orgánicos. Muy bien. A ver, algún otro ejemplo, podemos decir. Carbono 8, hidrógeno 8, del octano. ¿Cuál sería su fórmula empírica? Hay que simplificar, la fórmula simplificada. ¿Cuál sería? Mitad 4, mitad 9. ¿Se puede simplificar más? No, entonces sería 4 carbonos, 9 hidrógenos. A esto llamamos fórmula empírica y lo otro ya vendría a ser lo que es la fórmula molecular. Muy bien, hagamos un pequeño ejemplo. A ver, ¿qué dice? Para hallar la fórmula empírica dice de un compuesto partiendo de su composición centesimal. ¿Qué me refiero con composición centesimal? Eje o masa, seguiremos los siguientes pasos. Vamos a dividir el porcentaje o masa de cada elemento entre su peso atómico. Primer paso. Siguiente, dividir los resultados obtenidos por el número relativo menor. Y número 3, si los resultados obtenidos no son números enteros y no es posible redondearlos, deberá buscar un número tal que al multiplicar los resultados obtenidos con dicho número se obtenga un número entero. ¿Qué más me indica? Para determinar la fórmula molecular debemos conocer la fórmula empírica y el peso molecular del compuesto. Para tal caso usaremos esta expresión. ¿Qué dice? Vean. Fórmula molecular es fórmula empírica multiplicado por un número n. N es un número entero y sencillo. ¿Cómo voy a obtener esta n mayúscula? Dice dividiendo peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. A ver, veamos a qué nos referimos. Veamos este pequeño ejemplo. ¿Qué nos indica? Ejemplo, dice, un ácido orgánico tiene una composición de 40% de carbono, 6,67% de hidrógeno, siendo el restante oxígeno. ¿Sí? Calcule su fórmula molecular sabiendo que su peso molecular es de 60 gramos por mol. ¿Bien? ¿Cómo vamos a trabajar en este tipo de casos? Dice que tenemos un ácido que contiene carbono. ¿Qué porcentaje de carbono tiene? Dice, porcentaje de carbono es del 40%. ¿Qué más? Nos dan el porcentaje de hidrógeno. Es 6,67%.
siendo el restante oxígeno. ¿A qué hace referencia? Que el porcentaje de oxígeno, ¿cómo usted lo va a hallar? Pues simple. Recuerde, siempre la suma de porcentajes nos tiene que dar 100%. Entonces, porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más porcentaje de oxígeno. ¿Cuánto me tendría que dar esto? 100%. Tenemos porcentaje de carbono y porcentaje de hidrógeno. ¿De acá qué puedo hallar? El porcentaje de oxígeno. Sería 100%. Porcentaje de carbono e hidrógeno pasarían a restar. Menos 40%, menos 6,67%. Si hacemos esta diferencia, nos da un valor de 53,33%. Listo, ya tenemos los porcentajes de cada elemento. ¿Cómo podemos hallar su fórmula empírica? Vamos a seguir los pasos que hemos descrito anteriormente. ¿A qué me refiero? Vamos a anotar aquí los elementos. ¿Qué elementos tenemos que componen la molécula? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a anotar sus porcentajes. Porcentaje de carbono era 40, de hidrógeno 6,67 y del oxígeno era su porcentaje 53,33. ¿Qué dice el primer paso? Divide el porcentaje o masa de cada elemento entre su peso atómico. Tengo que dividir entre el peso atómico de cada uno de estos elementos. Peso atómico del carbono, me da el problema. Si es que alguien se ha olvidado, esto vale 12. Peso atómico del hidrógeno, 1. Del oxígeno, 16. Anotamos los resultados por acá. El primer resultado del hidrógeno, mejor dicho, no hay que pensar mucho, no hay que poner en la calculadora, pues un número entre uno es el mismo. El primer resultado, bueno, el primer cálculo, si quieren, 40 entre 12. Esto nos da un valor de 3,33. Siguiente, 53,33 entre 16. Nos da un valor de 3,33. Primer paso ya está hecho. A ver, acá está. Dividimos el porcentaje o masa de cada elemento entre su peso atómico. Podemos tiquear. ¿Qué dice el segundo paso? Dice dividir los resultados obtenidos por el número relativo menor. ¿A qué me refiero? Vean, de estos tres números que están de color rojo, ¿cuál es el menor? 333, diremos, ¿no? Es el menor. Se repite en dos casos incluso. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir todo entre el menor. Entre 333, este sería 3,33 y entre 333. Primer resultado y último, pues me va a dar 1, ¿no? Si usted divide 6,67 entre 3,33, ¿qué valor le arroja la calculadora? ¿Vean? Me arroja un valor, alguien dirá, de 2,003. ¿Cuál es la idea acá? Que intentemos que nos den números enteros. ¿Por qué? Porque recuerde que las moléculas, por ejemplo, el agua, ácido sulfúrico, cualquier molécula tiene como subíndice ¿qué? Números enteros, ¿sí? No hay moléculas que tengan hidrógeno 2,003, ¿no? Entonces estamos buscando que nos den en lo posible números enteros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este valor? Pues decir, es prácticamente 2, ¿no? No se aleja del 2, pues lo pueden redondear a un entero que es 2. Sí, no hay mucho problema. Es lo que buscamos. Aquí está. Si los resultados obtenidos no son números enteros, bueno, en acá son números enteros, no hay mucho problema. ¿Sí? Y no es posible redondearlos. Bueno, en acá se puede redondear a 2. No hay mucho problema. Hay ocasiones en las que no les puede dar números enteros. Por ejemplo, imagínense que en este punto nos puedan dar tal vez los siguientes resultados, muy habituales. Vean, un número terminado en 5. ¿Qué voy a hacer para convertirlo en entero? ¿Algún ejemplo? 1,5. Esto no lo pueden redondear ni a 1 ni a 2, ¿no? Si no se puede redondear, dice, debemos buscar un número tal que al multiplicar los resultados obtenidos con dicho número, se obtenga un número entero. Si un número termina en 0,5, ¿por cuánto lo voy a multiplicar?
por 2. 1,5 por 2, 3. Estarían obteniendo un número entero. Si un número acaba en 33, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, 2,33. ¿Por qué número lo puedo multiplicar para que se convierta en entero? Por 3, ¿sí o no? A ver, se multiplica 2,33 por 3. ¿Cuánto es esto? 6,99, alguien va a decir. Pero la idea es que se puede redondear esto a un número entero, que es lo que quiero. Sí, esto es prácticamente 7, ¿no? Cuando acabe en 5, multiplicamos por 2. Si acaba en 33, lo multiplican por 3. ¿Qué más pueden tener? A ver, algunos casos tal vez un poco más raros, pero en algún caso usted puede encontrar en algún problema. Que el número acabe en 25, por ejemplo, 1,25, ¿por cuánto lo puedo multiplicar? Por 4, ¿no? 1,25 por 4, ¿cuánto va a ser esto? 5. Bien. 8. Un número puede acabar en 75. ¿No? ¿Qué harían ahí? Que acabe en 25,75, por ejemplo, a ver, 1,75. ¿Por cuánto deberían multiplicar? Igual lo van a multiplicar por 4, ¿sí? Porque igual se convierte en un número entero. Si hacen la prueba, 1,75 por 4 les va a dar 7, ¿no? Se cabe en 25, ya lo pondremos. O 75, cuidado lo quieran redondear esto, ¿no? Digamos 2,25, es 2, no por si acaso, ¿no? Si hubieran 2,01, ya, 2, sí. 1,99, ya, es 2 prácticamente, ¿no? Pero vean, esto ya está alejando del 2, una cantidad considerable. Y así que tomen en cuenta esas pautas para convertir un número con decimales a entero. Y acá no es necesario multiplicar por nada, vean, se puede redondear. Muy bien. Cuando lleguen hasta este punto, vean que no es muy complicado, bastante corto. ¿Qué podrían decir? Podrían decir la fórmula empírica del compuesto. Fórmula empírica. ¿Cuál es? El compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Pues acá está, ¿no? Es una fórmula empírica. Un carbono. ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. Oxígenos, 1 solo. Subíndice de 1. Ahí está la fórmula empírica. ¿Qué más pueden calcular si tienen fórmula empírica? Peso molecular de la fórmula empírica. Peso atómico del carbono, 12. 12 por 1 más peso atómico del hidrógeno es 1. 1 por 2. El subíndice, recordemos. Peso atómico del oxígeno, 16. 16 por 1, ¿no? ¿Qué tendríamos? 16 más 12 más 2, eso sería 30. ¿Qué unidades tiene el peso molecular? Gramos sobre mol. Ahí está. Entonces, peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué me pide hallar? Dice, calcule su fórmula molecular. Ya me pide calcular esto, el enunciado. A ver, ponemos acá. Acá. Miremos. Me pide calcular su fórmula molecular. A ver. Acá, la fórmula molecular me pide hallar. Anotaremos. Es lo que me pide hallar. ¿Qué dice? Sabiendo que su peso molecular es de 60 gramos por mol. ¿Qué me está dando como dato? Me está dando el peso molecular de la fórmula molecular. Dice que es 60 gramos sobre mol. Bien, ¿qué deberíamos recordar? ¿Cómo relacionamos la fórmula molecular con la fórmula empírica o simplificada? ¿Qué dice? La expresión dice fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica multiplicado por n. N es un número entero y sencillo. No puede ser un número con decimales. Muy bien. ¿Cómo hallo esta n? Pues simplemente tengo que dividir el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Es lo que dice lo que hemos visto anteriormente. Peso molecular de la fórmula molecular tenemos, ¿no? 60 gramos sobre mol. De la fórmula empírica hemos calculado hace un instante, vean, era 30. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 60 gramos sobre mol dividido entre 30 gramos sobre mol. ¿Cuánto nos daría este n? Pues nos daría 2. Obviamente las unidades se cancelan. Y finalmente diríamos en 1
¿Cómo nos quedaría la expresión? Nos quedaría fórmula molecular, dice, es fórmula empírica. ¿Cuál era la fórmula empírica? Acá está, ¿no? Podemos remarcar. Fórmula empírica multiplicado por N. ¿Sí? N vale 2. Entonces, un carbono, 2 hidrógenos, un oxígeno multiplicado por 2, nada más. Acá. Carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Tengo que multiplicar por N. Dice, ¿cuánto vale N? Hemos hallado que vale 2. Finalmente, ¿cuál sería su fórmula molecular? ¿Miren? ¿Cuántos carbonos habría? 2. Aquí hay 1 por 2, 2. ¿Cuántos hidrógenos habría? 2 por 2, 4. Oxígenos, 1 por 2, 2. Y esta sería la fórmula molecular que me pide hallar el enunciado.